Muy bien. A ver, vamos a hacer lo que es la tabla periódica en la historia y luego vamos a hacer lo que es la tabla periódica en sí, ¿ya? Como dice ahí la introducción, durante el siglo XIX se conocieron más de 20 elementos químicos y a medida que fueron descubriendo muchos más. Eran evidentes las semejanzas entre algunos de ellos, entonces surge la necesidad de ordenarlos. Dicho ordenamiento se desarrolló sobre la base de características que presentaban los elementos. Es decir, con el paso del tiempo iban apareciendo cada vez más elementos. Entonces, si tienes un montón de elementos que algunos se parecen entre sí, uno va a buscar la manera de tratar de ordenarlos para tener una relación de cada tipo de elementos. Entonces, Mendeleev es considerado el padre de la tabla periódica, porque fue el primero en elaborar un modelo en finas columnas. O sea, él fue el primero que dio la idea de tratar de ordenar todos esos elementos que iban apareciendo a lo largo de la historia. Él fue el primero en decir, ¿saben qué? Vamos a ordenarlo de esta manera, los elementos. Sin embargo, no acertó en algunos aspectos y hubieron bastantes ¿cómo se dice? Bastantes borradores hasta llegar a la tabla actual. ¿Ya? Vamos a ver los antecedentes de la tabla periódica actual. Aquí tiene que ser triadas, ¿ya? Triadas. Triadas. Lo corrigen ahí. Las triadas. Las triadas de Dobereiner. Los elementos se agrupan de 3 en 3, triadas, como su mismo nombre lo dice, ¿ya? Según el orden creciente de sus pesos atómicos. Nosotros ya hemos trabajado el peso atómico de un elemento, la cantidad de electrones, el peso atómico, no, el peso atómico no, peso atómico no hemos trabajado el peso atómico ya, pero se va a ordenar según el orden creciente de sus pesos atómicos. Y dice, los elementos que pertenecen a una triada poseen propiedades químicas semejantes. Como les digo, ellos han tratado de ordenarlo de acuerdo a sus estructuras parecidas o algunas propiedades que tengan en común. No van a ordenar elementos que no se parezcan en nada, porque así sería más fácil de tratar de agruparlos, por decirlo así, ¿ya? Entonces, tenemos una triada, ¿ya? El litio, sodio y potasio. Litio, sodio y potasio eh, tienen propiedades químicas semejantes. Entonces, ¿ellos qué hacían? El litio es 7, peso atómico 7, y el potasio, peso atómico 39. Entonces ellos decían que el sodio iba a ser la suma de ellos dos entre 2. Y lógicamente, en este caso, sí se cumple. Y vamos a ver ahorita otro caso donde sí se cumple también. Pero había otros elementos donde no se cumplía eso. Entonces, siempre trataron de buscar la manera más sencilla de ordenarlos. ¿Ya? A ver, aquí dice, hazlo tú. Calcula X en la siguiente triada. Este PA es peso atómico. ¿Ok? ¿Cuál es azufre, estroncio y teluro? ¿Cuánto valdría el estroncio? Indíquenme cuánto valdría. 80. 80. Sumamos entre 2, exacto, valdría 80. Y si nosotros vamos a la periódica, vamos a darnos cuenta. Está. Pero no será, yo no entendí muy bien. ¿Qué no se entendía? Verlo. ¿Cómo hacerlo? Solamente sumar
lo, solamente sumar esos dos, litio y potasio. Es que ellos ubicaban los elementos, ellos lo colocaban, esos elementos, porque tenían las propiedades parecidas. Y ellos decían, entonces, litio, sodio y potasio tienen propiedades parecidas y justo concuerda que el litio más potasio entre 2 nos da el peso del sodio, que es 23. Pero aquí el azufre es 32 y el teluro es 128. Ya. Y si nosotros sumamos en sí, si nosotros sumamos, nos da 80, ¿verdad? Pero si nosotros vamos a la tabla periódica, voy a colocar la tabla periódica, es estroncio, acá. Y su número atómico, perdón, su peso atómico es 87,62. Entonces, ahí nos estamos dando cuenta que, no es que en este caso no se cumplía. Por eso les estoy diciendo, al tratar de ordenarlo, habían casos donde sí iba a coincidir y otros casos donde no iba a coincidir. Por los casos que no coincidían, trataron de buscar otra manera de ordenar la tabla, porque se dieron cuenta que las triadas no era el orden que necesitaban o que tenían que usar, porque en algunos casos funcionaba y en otros casos no funcionaba. Y tenía que funcionar en todos los casos. ¿Ya? A ver. Luego de Dobreiner vino Newlands, que dijo que van a ordenarlo en las octavas, pero no de 8 en 8, sino que de 7 en 7, sino que se les conoce como octavas. Dice, según el orden creciente de sus pesos atómicos. El octavo elemento repite las propiedades del primero. Okay. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, ellos colocaron, estos eran los elementos que ellos conocían. ¿Ya? Esos eran los elementos que ellos conocían. Y los trataron de ordenar de la siguiente manera. Primero litio, berilio, bromo, creo que es. A ver, bromo. No, boro. Entonces lo ordenaron litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, de acuerdo a sus pesos atómicos. Litio 7, beridio 9, boro 11, carbono 12, nitrógeno 14, oxígeno 16 y flúor 19. Y lo trataron de ordenar de la siguiente manera a los... Esa fue la primera serie. La segunda serie fue el sodio, magnesio, aluminio, silicio, potasio, azufre y cloro. Le colocaron los mismos números porque decían que iban a tener las mismas propiedades, o sea que se iba a repetir todo. ¿Ya? Entonces, ¿ya? Y también, esto tampoco surtió efecto porque había unos casos donde no se iban a cumplir. Y luego, y Mendeleev, que fue lo que agrupó los elementos en filas y en columnas, de manera que los elementos que presentaban propiedades comunes estaban en la misma columna. Solamente tienes que a ver, solamente estoy diciendo cómo trataron de ordenar los sellos. Dobreiner dijo que mejor lo va a ordenar en triadas. Él escogió esos elementos porque tenían propiedades químicas semejantes. Y es cierto, el litio, el sodio y potasio tienen propiedades químicas semejantes. Entonces, él los trató de ordenar de 3 en 3 todos los elementos que se conocían en ese tiempo. Pero él,
¿Por qué se guió? Él se guió por los pesos atómicos. Ahí es donde fue su error. Porque si nosotros, en este caso, sí se cumplía. Pero en el caso de este ejemplo, la triada, el estroncio tendría que salir 80. Y no sale 80, sale 82 y tanto. Por eso, la tabla periódica, o la ordenación de la tabla periódica, según Dobereiner, no funcionó, porque había casos donde sí se cumplía lo que él decía, pero había otros casos donde no se cumplía. Entonces, ¿de qué sirve hacer u ordenar unos elementos en una tabla donde en algunos casos se cumple y en otros casos no se cumple? Por eso apareció Newland dando otra idea. Newland dijo que mejor se van a agrupar de 7 en 7 y siempre teniendo en cuenta sus pesos atómicos. Y por eso él ordenó estos elementos. Sus errores de ellos fueron agruparlo por los pesos atómicos, porque los pesos atómicos no iban a encontrar una numeración exacta de cómo ordenarlo, hasta que vino Mendeleev, que él agrupó los elementos en filas y en columnas, de manera que los elementos que presentaban propiedades comunes estaban en la misma columna, y él trabajó según el orden creciente de sus pesos atómicos. ¿Qué es lo que pasa? El error de ellos, ¿cuál fue? De estos dos. El error de ellos fue que ellos trabajaran con el peso atómico, con el número del peso atómico, el peso atómico de cada elemento. Y trataron de sumar, restar, dividir, lo que sea, para hallar el peso atómico de otro elemento. Ese fue su error. Ellos sí se dieron cuenta que habían elementos que tenían propiedades parecidas. Por ejemplo, como estoy diciendo, litio, sodio, potasio tienen propiedades químicas semejantes. Y hasta que llegó Mendeleev, que él lo ordenó de una manera diferente. Lo ordenó en columnas y filas. Pero él siguió por el orden creciente de los pesos atómicos. No es que él se guió por el peso atómico en sí. No sé si me entendieron. O a ver, indíquenme exactamente qué es lo que no están entendiendo para yo explicárselo. Ana Paula o alguien que no haya entendido. Si ustedes no me preguntan, yo voy a entender que todos ustedes a ver, espérate, déjame explicarte mejor. Necesito que hables. Necesito que hables para que me expliques exactamente qué es lo que no estás entendiendo. No entiendo la explicación de la número. Lo que sucede es que él, en primer lugar, habían pocos elementos que se conocían. Ven, a ver. Vamos a tratar de explicártelo. A ver, a ver. Ya. Ya. ¿Qué es lo que pasó? Newland trató de ordenarlo de 8 en 8. Bueno, las octavas de Newland en realidad se ordenaron de 7 en 7. ¿Qué quiere decir?
que él ordenó los elementos. Aquí se han confundido en la imagen porque el peso atómico, a ver, vamos a ir corrigiendo ya, para que lo entiendan mejor. Alguien que me vaya dictando el peso atómico del sodio para corregirlo acá. Alguien que me vaya corrigiendo. A ver, peso atómico del sodio. El sodio está... 22. Ya, 22. Bueno, 23 se lo considera redondeando, digamos. El del magnesio. Sí, ahí se había confundido, por eso no lo veo. ¿Magnesio cuánto es? 24. Ya, aluminio. Muy bien. 26 o 27. 27, 27. 27. Silicio. Sí, ahí se habían confundido, por eso no lo entendía bien. ¿Silicio cuánto es? 29 o 28. A ver. Silicio, ¿dónde está? Encuentro el silicio. Allá, 28. 28. El potasio. ¿Cuánto es potasio? 39. 39. Azufre. Potasio es 39. Perdón, fósforo es ese, fósforo. Me confundí, P es de fósforo ya. Es 30. El azufre es 32. El cloro 35, ¿cómo están? 35,45. ¿Cuánto es el cloro? 35. El cloro es 17. 35 le vamos a colocar, 35,45. Me refiero a pesos atómicos, lo que tú me has dicho es el número atómico. ¿Ya? A ver. Ahora ya lo van a entender mejor. Se vio un error ahí. ¿Ya? A ver, las octavas de Newton. Dice, a ver, octava se le conoce porque él, por las notas musicales. Ahorita acabo de leer, le conoce por las notas musicales. A ver, vamos a explicar nuevamente todo. Por eso les digo, cuando no entiendan algo, pregunten, porque estoy repitiéndolo como 3 veces. Y si ustedes no me preguntan, yo voy a seguir avanzando. Y luego para retroceder, a ver, ¿qué es lo que pasa? En ese tiempo se conocían todos estos elementos que ven aquí, abajito, que estoy señalando. Entonces, Dover Reiner se dio cuenta de que, por ejemplo, en los elementos que tenían propiedades químicas semejantes, es decir, en el litio, en el sodio y el potasio, ¿qué podía hacer él? Si sumaba el peso atómico del litio más el peso atómico del potasio, le iba a dar el peso atómico del sodio.
En este caso sí se cumple. 7 más 39, 2, 23. O sea, él los iba a ordenar de 3 en 3 con la razón de que la suma de los extremos entre 2 nos da el medio. Todos los elementos. Sin embargo, eso no ocurrió de esa manera. Por ejemplo, en lo que nos dan aquí, si sumamos 32 más 128 es 160. Entre 2 tendría que ser 80. Pero el estroncio no es 80, es 82 como el tanto. Entonces, ahí se dan cuenta que esta agrupación está mal. Él los agrupó estos tres, ¿por qué? Porque él dijo, estos tres elementos tienen propiedades químicas parecidas, ya sea que la fusión, o sea, la temperatura de fusión sea casi la misma, o cómo actúen frente a algún elemento. A eso se refiere con que sus propiedades químicas son parecidas. A la reacción de esos elementos con otro elemento, el resultado va a ser casi parecido. Entonces, eso es lo que él dijo. Si agrupamos de 3 en 3, siempre va a salir el del medio, el número atómico del medio va a ser igual a la suma de los extremos entre 2, cosa que fue falsa. Por eso, su estructura de la tabla periódica quedó eliminada, porque no era constante en todos los elementos. Luego pasó a las octavas. Luego pasaron a las octavas. Él los agrupó de 7 en 7, conocido como octavas, según el orden creciente de sus pesos atómicos. Él dijo, yo los voy a ordenar de esta manera. Voy a colocarle de menor a mayor peso atómico. Entonces, y él dijo que el octavo repite las propiedades del primero. O sea que el litio tiene las mismas propiedades parecidas que el sodio, pero solamente con el primero. O sea, en estas dos series se cumplió, pero en el resto de series ya no se cumplía. Por eso también quedó descartado. Sí, el de aquí empezó a usar sus pesos atómicos sumado entre 2 para hallar el del medio. Newton dijo, no lo voy a hacer de esa manera, yo lo voy a agrupar de menor a mayor peso atómico, que es lo que hizo. Como ven, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 19, 23, 24, 27, 28, 30, 32, 35. Va de menor a mayor. Y él dijo, los primeros siempre van a tener propiedades parecidas, pero ¿qué hay con los demás? No voy a decir nada concreto, ¿ok? Pero este boceto tampoco funcionó, porque como les digo, en otra serie no se iba a cumplir eso. Hasta que llegamos a la tabla periódica de Mendeleev. ¿Qué dijo él? Él agrupó los elementos en filas y en columnas. Él no lo agrupó así separado, porque Newland dijo, lo vamos a agrupar en series nada más, separados. Sin embargo, Mendeleev dijo, lo vamos a agrupar en filas y en columnas a la vez, teniendo en cuenta el orden creciente de los pesos atómicos. O sea, él dijo que esta idea sí era correcta, pero lo trató de mejorar. Usó los pesos atómicos, ordenó de acuerdo a las propiedades que se parecen y obtuvo estos elementos, esta ordenación de los elementos. Porque en ese tiempo solamente habían estos elementos. Ya con el tiempo aparecieron más, pero se basaron en la tabla periódica de Mendeleev, o sea, agrupándolo en filas y en columnas y siempre con el orden creciente de los pesos atómicos. Igual, los que estaban en la misma columna tenían las propiedades químicas parecidas. No sé si entendieron ahora un poco mejor o siguen sin entender.
Ya. Entonces, en resumen, para que lo entiendan así sencillo, hubo dos antecedentes, las triadas y las octavas. Las triadas se basaba en, como su mismo nombre, agrupar de 3 en 3, según el orden creciente de sus pesos atómicos, pero también teniendo en cuenta la suma y dividirlo entre 2, cosa que no se cumplía en algunos casos, por eso quedó descartado. Las octavas, él los ordenó de manera creciente y él dijo que los primeros elementos tenían propiedades químicas parecidas, pero tampoco llegó a cumplirse para otros elementos. O sea, eso quedó ahí nada más. Y luego llegó Mendeleev, que dijo, no se tienen que aprender los números de cada elemento. Luego llegó Mendeleev con una idea más concisa. Él, en vez de agruparlo solo en series, lo agrupó o solo en filas, también lo agrupó en columnas, diciendo que los que estaban en la misma fila, sus pesos atómicos iban aumentando y en las columnas tenían las propiedades químicas parecidas. Sí, el litio con el sodio solamente tienen sus propiedades químicas parecidas. Por eso él dijo que el octavo elemento repite las propiedades del primero. Por eso, el litio es el primero y el sodio es el octavo elemento. Solamente ellos iban a tener las propiedades químicas parecidas. Estos elementos con los de acá, o sea, berilio con magnesio, boro con aluminio, carbono con silicio, no. ¿Ya? En algunos casos no se iba a cumplir, en otros sí. ¿Ya? A ver. Muy bien. Entonces, al final se quedaron con la tabla periódica de Mendeleev, que llegó a ser más completa y sin errores, por decirlo así. Ahora, en la tabla periódica actual se experimentaron con los rayos X. Henry Moseley estableció que los números atómicos, Z, determinan las propiedades de los elementos químicos, basándose en allá. O sea, los números atómicos, al ustedes hacer su configuración electrónica, hay unos que van a tener o van a terminar en, a ver, ¿cómo les puedo explicar? Ya. Haciéndose experimentos con los rayos X en sí, se determinó que los números atómicos determinan las propiedades de los elementos químicos. ¿Esto a qué se refiere? Si nosotros hacemos la configuración electrónica de cada elemento, van a tener relación. Por ejemplo, a ver, son S2, 1S2, 2S2, 1S2. A ver, eso ya está un poquito más complicado de explicárselo, porque tiene que ver otros temas. Solamente grábense eso que lo que nos ayudó a ordenarlo también fueron los números atómicos. Que los números atómicos nos indicaron que los que están en la misma columna tienen propiedades químicas parecidas. ¿Ya? Ya. Y basándose en esta ley, Alfred Werner diseñó la tabla periódica moderna donde los elementos se ordenan en forma creciente según su número atómico. Como ven, acá estaba de 1, 2, 3, 4, y sus números atómicos van aumentando en las filas. ¿Ya? En las filas van aumentando. Siempre. Hay unos casos que, por ejemplo, los elementos que están acá, ya lo vamos a ver después. ¿Ya? ¿Hasta ahí me han entendido? ¿O alguien tiene alguna duda? ¿Podría repetirlo? Lo de la tabla periódica moderna. Sí. Ya, es que, por ejemplo, ya para hacer la tabla periódica actual, se necesitaron experimentar con los rayos X y se necesitaron
trabajar con los cátodos, con los ánodos, y un montón de otros elementos que ustedes todavía no conocen. Por eso ya no puedo profundizar más, si no se van a confundir peor. Solamente tengan en cuenta en la tabla periódica actual que primero los elementos se ordenan, los elementos se ordenan según su número atómico creciente, es decir, en forma creciente, siempre aumentando en las filas, y que se determinó que tienen las mismas características en las columnas por, eh, al experimentar con los rayos X. O sea, al experimentar con rayos X, determinaron que la configuración, que al hacer la configuración electrónica, los números atómicos iban a tener las mismas propiedades en cada columna. Se determinó eso. Iban a reaccionar seguro de una manera parecida en cada columna, nada más. Entonces tiene que grabarse que siempre aumentan los números atómicos, siempre aumentan en las filas, y que las propiedades químicas se determinó al experimentar con los rayos X. Nada más, para que no se confundan en sí. Porque la tabla periódica también abarca un montón de cosas, y eso que todavía esta es la historia. Luego viene la agrupación, cuáles son los alcalinos, los materiales no maleables, materiales de transición, y todo eso. ¿Ya? Entonces solamente tienen que grabarse esas partes, lo importante, y nada más. ¿Ya? Ahora sí pueden ir copiando. Es que si yo les escribo un resumen, no puedo escribir ningún resumen, porque miren cómo está totalmente resumido acá. Dice, las tríadas se agrupan de 3 en 3 y, y se ordenan de forma creciente sus pesos atómicos. Las octavas se agrupan de 7 en 7, el primero tiene las mismas propiedades que el octavo, nada más. En la tabla periódica de Mendeleev lo agrupó en filas y columnas y trabajó según el orden creciente de sus pesos atómicos. Nada más. Los tres trabajaron con el orden creciente de sus pesos atómicos, sino que uno tuvo una idea mejor que el anterior. Sí, tienen que copiar todo. Y ya al final, en la tabla periódica actual, se basaron en la estructura de lo que dijo Mendeleev. Nada más. Tienen que copiar ya. Por eso no es muy difícil de entenderlo, solamente tener claro, como dice su nombre, qué es triadas, octavas, a qué se refiere, nada más. No les voy a abarcar mucha teoría tampoco en su examen. Uy, no. ¿Se vio mi pantalla? Sí. Ya. Avancen. Me había olvidado que se compartían todo. Avancen, ¿no?
Ojo, el peso atómico es lo mismo que la masa atómica, ¿ya? Con los nombres se acuerdan rapidito. Dobereiner, triadas, Newland, octavas, Mendeleev, padre de la tabla periódica, y Warner fue el que diseñó la tabla periódica actual. Nada más. Y ya, triadas, ustedes mismos lo sacan. Se ordenó de 3 en 3. Los 3 lo ordenaron según el orden creciente de los pesos atómicos. Los 3. ¿Ya? Solamente que uno tuvo mejores ideas que el anterior y así sucesivamente. ¿Ya? Pero siempre lo que se mantiene es que los 3 lo ordenaron según el orden creciente de sus pesos atómicos o de su masa atómica, nada más. X1, X es 19. El X vale 10. ¿Ya? Y 1X vale 9. Ya termina la clase, ¿no? Sí, terminan de copiar hasta las 11:10, hasta donde lleguen, y ya, si no, yo les mando el documento, ¿ya? Te pongo el documento. Ya, se me va a terminar de copiar. Que les informe. Ujú. ¿Ya puedo salir? O- A ver, si gustan, le toman foto para que salgan. Todos. Pero faltaría que tomen foto de lo que está más abajito.
No sé. ¿Le toman foto o no?